¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de todos ustedes. ¿Cómo estás? Y la primavera. Sí, esperamos. La No feria sé, de la primavera. voy a tratar de ponerme algo de color, boludo. Sí, porque ¿Verdad? si no, Estamos todos. Ahí que estamos todos está. primaverales, ¿verdad? Ahí estoy Pedro? más Mira, primaveral. Flor tiene- una Ahí estoy florcita mejor, tiene- ¿verdad? Claro, Yo, papi. este me vino claro. flor de panelista. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Toto? Toma menos ¿Qué de pasa? ¿viste? En Con tono. roble. Claro, pues. A esta altura, ¿cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Con tonos Todo bien. primaverales. Están todos ya con tono, claro. Yo me voy a poner un poquito de colorcito. Claro. ¿no? Se ve pico Ojalá. Willy ahí en primer planito. Se ve, ¿verdad? Sí, el amarillo se pega. Bien. Va a quedar por lo menos más colorido, ¿verdad? Más... Claro. No me avisan ustedes que ya van a venir. Sí. Así, Te eliminamos del grupo. Seguramente pues. me van a retar el departamento de imagen del canal, ¿verdad? Pero, ¿Por qué? Y qué porque... sé yo, porque más no, pues sí, para Sí. un panelista. Porque hay que retarte por algo. ¿O está para el concierto de Omar ya hoy? Sí, papá, dale, don, dale. Sí, ¿sabes más o cómo menos. está? Como Bueno, loco. ¿cómo andan, señores? Que Muy bien, señor, hay un muy movimiento bien. afuera tremendo. Uno Sí, dice, viernes. ¿Dónde pagaron que no nos avisaron, verdad? Viernes, primavera, Don Viernes, Omar. pero 20 mes, hay que O sea, hay decirlo. un ¿verdad? combo ahí. Pero es un 20, ¿eh? 20, O sea, Mariana. hay que estar acá. Ah, No, que no. vos Pero los volviste de tu- viernes, disculpa, pero los viernes acá no es que hay viernes a fin de mes nomás en la calle. No sé si te refería a la calle. Claro, Sí, no, claro, al el tránsito, tránsito. No, y el lugares tránsito comerciales. es, claro. Gente que sale, dice, claro. muy Bueno, y bien. en eso no hay fin de mes. No, para sí mí. hay. No, para mí se claro. siente cuando No, hay... yo sufro el lunes, Cuando hay sufro tarasca se viernes. siente, ¿verdad? Por lo menos momentáneamente, tipo, es como un efecto así... Vos porque sos acá de la frenesí. zona. Claro, no, y yo hablo de la zona, ¿verdad? Que se ve mucho más con los lugares, ¿cómo es? Esto de atención 24 horas ya. Gente entrando, había gente llevando carne, no sé, ¿dónde están? O están, ¿Qué pasó ahora? No, o están no. vaciando este local o compraron, ¿verdad? Claro. Dos ¿Dónde se cosas coló? más pueden ser. ¿Dónde se coló que nadie nos contó, verdad? Claro, es que dos cosas pueden ser un 20 de mes, así como venimos remando. O están vaciando este negocio, ¿verdad? Están Ya estábamos echando- llamando 911, ¿verdad? Claro, o alguien tiene algo y nos avisó, alguna promoción, no sé. quedó Algún un lado resto. está goteando, algo no nos Están contaron, dando ¿verdad? fiado, Para no poner sé por lo qué. menos un platito que gotea también, ¿verdad? Claro, no sé qué estará pasando, No, ¿verdad? yo te entiendo. La gente está festejando. Para el festejo no hay. Yo no sé, yo te Siempre digo, uno encuentra. en 3 días más yo ya me ando con el antifaz en el vehículo. Y así van a andar Sí, todos los que hoy cuando- están festejando también, no te vayas a preocupar. Y cuando aprieta así, cuando pinta así ya, ¿qué va a hacer, verdad? Directo ya al chumbo. Ya sabes. Si querés chumbo, tomás, ¿verdad? Claro. Bueno, independientemente de eso, llega la primavera mañana y, por supuesto, con la primavera llegan noticias estupendas para este país, ¿verdad? Claro. ¿O no? Claro. Sí, Sí, cierto. ojalá, ojalá dependiera todo de Siguen los incendios, por ejemplo, para empezar, ¿verdad? Así de Sí, entrada. divino todo, ¿verdad? Divino. Y en teoría está todo, sí, se va a poder controlar todo, pero no... Tenemos un ministro del Interior que cada vez se destaca más por su gestión. Claro, sí. La inseguridad casi bajó a cero. Claro, sí, obvio. Y hablando del ministro del Interior, lo que hay es interpelación, digamos, en puerta. Claro. ¿verdad? Ya. Con lo tenemos- mucho que le va a importar, ¿verdad? Tenemos un ministerio, puede del que viene. ministerio también de Agricultura, que es un tipo que conoce, que es de campo, que Claro, sabe. sí. Claro, un tipo que conoce, sí, en su primera gestión como ministro Que dejó se plantado remanga, más de 1000. que se remanga ¿Qué la querés? camisa para estar con la gente del ¿Qué campo. querés? sí. ¿verdad? Conoce. Bueno, La pregunta y es, ¿qué la conoce? una llegó ¿no? a un acuerdo con el ministro, finalmente Parece que hay humo blanco. Principio se de sentaron, acuerdo. digamos, ahí en un principio de acuerdo. Sí. Harvard, ¿cómo es que dijo el ministro? Ni Harvard se animó a tanto y hoy ya firmaron el convenio, ¿verdad? Así que están ahí, ¿verdad? Entonces hoy queremos proponer seguir hablando un poco de la realidad, independientemente a las cuestiones de intento que hacemos todos los días para tratar de ponerle algo de humor al tema. La cuestión de incendios sigue golpeando. Sí. No hay, Fuerte. o por lo menos no se avisora una cuestión que nos ayude desde el cielo, no como una cuestión mística, sino hablo de lluvia Ahí la pregunta es, tipo, ¿qué y lo que se hacemos? puede hacer desde tierra, ¿verdad? No, vos sabés Aparte que- de depender de la lluvia. No, es que eso es imposible. Salvo que se invierta para combatir el fuego. Pero el tema es que Exacto. decían, y también las costumbres que se tienen. Obviamente esto de estar quemando ya no, Sí. no se tiene que hacer. Yo no entiendo cómo no hay un solo Pero- imputado por lo menos. ¿verdad? No, hay 15 dice que están en la mira. Pero vos sabés que lo hacen por una cuestión de costos. Después seguramente el invitado va a decir que es así, por una cuestión de costos, porque eso tendría que hacer con máquinas para sacar, limpiar las famosas derecheras. Pero como sale más barato, pero ahí está, el tema es que el costo después de combatir, cuando se va de las manos, se socializa, ¿no? Ese es el tema. Pero si vos hiciste esto, si vos iniciaste, bueno, hacete cargo, pues, pagá y chao. No, claro, En fin, aparte, pero que, no se hace aparte eso. que es ilegal, ¿verdad? O sea, Totalmente. Realmente creo que si vamos, que vamos a hacer el análisis es con los ilegal, invitados, el problema es tiene demasiadas aristas, pero Claro. hay un componente del que no podemos, por lo menos yo creo, dejar de hablar, que es el famoso tema que vos mencionás de la costumbre. Hoy todo no playa, como cuando llueve, ¿verdad? No sabes que no tire su bolsa al raudal, pero no hay, yo digo, esto no sé si no hay desde el... sanción no pasa nada, ¿no? Uno, no hay sanción y no sé si desde el gobierno hay
una campaña o algún tipo de política famosa, ¿verdad?, de Estado que esté promoviendo un poco algún tipo de cambio cultural en ese sentido. Ya Y no para municipios esta también. generación que ya no llegamos, no, a eso voy, que pasa lo mismo que con el tema de la basura, con el tema de las quemas. Nos preocupamos todo ahora, salimos en todos los medios a decir, Hasta que se pero apague esa el fuego. gente que es la que efectivamente realiza las quemas ni se da por enterada. No, Porque vos sabés los que, municipios tienen la atribución además, y tienen la obligación de De sanción. hacerlo. Y Es los que- municipios no, están pero mirando para arriba, es que ¿verdad? los municipios no tienen fuerza, Pero, Ana, a ver, no tienen fuerza. son yo entiendo lo de los municipios, pero tampoco es por quitarle, digamos, el peso a ellos, la responsabilidad ni nada legal es a ellos, digamos, Claro. en primera instancia. Pero está hablando de municipios, todos que son una pieza, Claro. la mitad de este set, ni quién te dio el Claro, estudio, no. ¿verdad? Acá, la mitad de este programa. Claro, pero a Está el ver, intendente sentado atrás y enfrente de una secretaria, como No, no, mucho. entiendo perfectamente, pero- lo que nos olvidamos, nomás para cerrar mi idea, lo que nos olvidamos es el Ministerio del Ambiente. Pues. no, Ese a sí que ver, está. el Ministerio pero del Ambiente, desaparecido. No existe, a ver, pobrecito. el Ministro del Ambiente está todavía Pero pensando por pero qué se bueno, ahogaron para los, eso- los pescados, ¿verdad? Los pececitos. Pero, ¿viste, Está ¿no viste lo tratando que de pasó evaluar. con el tema de la importación de basura? Ese está. Se venía haciendo, había sido. Silencio y será el MADES sepulcral. no existe, hermano. No, existe. Yo no lo vi al menos al frente de ninguna campaña siquiera, pero a Levantaban lo la que quiero categoría nomás que Ministerio Guau para los tener más labor. municipios sufren Sí. y cuando llega alguna situación y cuando quieren, y es una cuestión económica, se plantean juntarse, plantean hacer gremialismo y están, ¿verdad? Cuando es una cuestión económica. Cuando son responsabilidades que no pueden cumplir, dicen, bueno, pues No podemos hacer nada. no tenemos recursos, Claro. esto, no pagan los... Vos pensás Entonces, que- dividir... ¿Vos o pensás sea, que el MADES, por ejemplo, sumar, aprovechó la crisis No. para pedir, por ejemplo, más presupuesto, ampliar su presupuesto y pedir más guardiaparques, por ejemplo? Sí, o cooperación internacional, que hay disponibilidad, porque fondos de Pero emergencia ni hay eso, varias, Mariana. pero Claro. voy nomás al tema de que los fondos de emergencia, y conozco el caso de una de las organizaciones que tuvo que acudir a uno de los fondos, solicitó, y cuando es de emergencia, pues estas organizaciones están listas también y prestas para cooperar y O sea, ayudar. no Ahora, problema- no sé, desconozco las gestiones que se hayan hecho desde el ministerio, Tema si de se hicieron. gestión. Es que no, es que desconocer porque es lo que hay, ¿Ah, el sí? reconocimiento. ¿verdad? Desconocer porque se desconoce luego. Porque no hay. Estamos- Tanto porque no hay. Nos damos, bueno, está el señor Héctor Cristaldo con nosotros en la Unión de Gremios de la Producción. Héctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes para usted, para la audiencia, un gusto compartir. Bueno, como si le faltara cuestiones a la producción, ¿verdad? También mucha lluvia, en un periodo no se podía hacer nada, ahora no llueve, los incendios, o sea, hay también una cuestión que está afectando directamente a los gremios, ¿verdad? Sí, el clima tiene sus ciclos, tiene sus temporadas de lluvia, tiene su temporada de sequía, hay años más críticos que otros, la que yo recuerdo como mayor sequía que me tocó fue la del 78, casi 8 meses, y hay fotos de la catarata del Iguazú secas, el río Paraná un hilito bajo el puente de la Amistad, es decir, son circunstancias que ocurren y que tenemos que saber administrar y manejar. Y el tema del fuego, como estaba escuchando, es una cuestión también cultural. Estaban hablando los municipios, ¿cuántos municipios son los que recogen la basura en el interior y cuántos ni recogen? Por un lado. Por otro lado, hay una vieja costumbre de quemar la basura. Cuando entras ahora en un avión chico sobre Asunción, desde Cacupé hasta el aeropuerto va a haber como 2.000 fueguitos quemando basura lleno, humitos subiendo. Y cuando llueve, como dijo acá uno de ustedes, la gente tira su basura al raudal. Son prácticas. Falta educación, falta crear conciencia. Y en los campos nativos, en los campos de pasturas naturales, no cultivadas, hay una cultura de cierta gente todavía arraigada de que después de una helada, que el pasto queda hecho paja seca, la gente cree en una visión ya desfasada de lo que es el conocimiento actual, que quemando va a mejorar. Hay un efecto cosmético que después viene un poco de humedad y rebrota y se ve todo verde, muy lindo. El rosado. Pero no es rosado, es quemar el pasto. quemar el pasto. Rosado es echar el bosque y quemar después, vamos por partes. Eso es quemar campos nativos. Esos campos nativos dan una impresión de una recuperación y de exuberancia. Ahora mismo vayan a San Bernardino por Luque, van a ver dónde se quemó y está lindo parece. Pero lo que hicieron fue matar su suelo, porque eso degrada toda la microfauna, la microflora y todo lo que es la vida del suelo, mata y degrada.
Entonces, pero son costumbres difíciles de, sin una campaña fuerte de comunicación y de monitoreo, es difícil de desarraigar eso de Héctor, la gente. te puedo interrumpir, perdón. Viste que no, o sea, yo por lo menos decía al inicio que esa campaña, obviamente, le atribuimos la responsabilidad y creo que la principal es la del MAE porque debería regir la política ambiental. Pero a ustedes como sector privado que es beneficiado del suelo, pero también que es afectado con este tipo de cosas, digamos, ¿tienen alguna iniciativa, algún acompañamiento, por ejemplo, para, no sé, una campaña de enseñar no quemes tu pasto, no sé, una cuestión, algo así? Se hacen iniciativas, nunca son suficientes porque son aisladas. Tenemos claro. que trabajar en todo en la misma línea. Primera gran dificultad en Paraguay, porque esos temas no están normalmente en la agenda. Estamos en otra agenda de dice varios de pelea Y si lo que hacen, no construyen. tampoco tienen acompañamiento del MAES. Y hay a veces sí intermitente dependiendo quién está, entonces no hay una política pública sostenida en el tiempo. Entonces es como un señalero, se prende y se apaga. Y en las épocas críticas como ahora todos nos acordamos, después ve y nadie se acuerda. No olvidamos todo. Sí. No, yo creo que lo que falta en realidad son políticas públicas. Fíjate con el tema del dengue, que hace, no sé, creo que 15 años vino y hace 15 años le dan con el mensajecito pro y qué sé yo, y volcar cosas. No pasa nada. Evidentemente con mensajecitos no. Es una cuestión de formación. Cuando se vino el dengue ya para quedarse, ya había chicos, en ese momento tendrían 5 o 6 años, hoy ya tienen 20 y 20 y pico. Pero no se cambió, no se trabajó sobre ello. Pero por ahí pasa un poco, ¿no? Sí, y el manejo responsable de las autoridades también. Claro, Acordate, en el totalmente. dengue Sí. usaron insecticida vencido. No, ese. Anda que nosotros usemos insecticida vencido en el campo. Nos crucifican. Acá no pasó nada. No pasa nada. El Ministerio de Salud usó insecticida vencido. En la ciudad, directo. Nadie dijo nada. Salió en los medios, pero no Sí, pasó nada. pero ¿No? ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la sanción? ¿Cuál fue el corrector? ¿Cómo vamos a hacer que no vuelva a ocurrir? Entonces, volviendo al incendio, Sí. a las quemas, en los pastizales es una lógica, difícil de revertir, pero hay que trabajarla. En los montes es otra lógica y era normal antes cuando se habilitaban montes para uso ganadero o uso agrícola, tumbar el bosque con motosierra y esperar un periodo de 20, 30 días que se den las condiciones y se quemaba, pero era una quema de condición controlada porque no se expandía. El Chaco es otro ecosistema y son otras condiciones. El Chaco de por sí está muy marcado, un invierno muy seco y un verano lluvioso. A veces ese invierno se alarga. Hoy, a pesar de estar el mañana de primavera, en el Chaco técnicamente no se salió del invierno por más que haga 40 grados y estemos el 21 de septiembre mientras no haya la humedad necesaria para la recuperación de la En la humedad. A veces comienza en septiembre, a veces en octubre, a veces va hasta diciembre o enero. Entonces, las lluvias son lo que marcan el fin del invierno en el Chaco, realmente la vuelta a la humedad. Esas son las cosas que tenemos que evaluar. Y en el Chaco, el que tiene pastura sembrada, difícilmente la queme. Difícilmente la queme, porque es una inversión muy grande y nadie va a degradar su pastura. Ahora, pueden haber accidentes, puede haber gente de visita imprudente, puede haber gente malintencionada también, y puede haber gente inconsciente y también. Pero en el Chaco sí es muy, en una temporada así de poca lluvia, es muy difícil controlar a no ser que se tenga contrafuego ya preparado. Claro. Entonces, la mejor forma es tener los contrafuegos. Hay gente que en su campo, está en la superficie del campo y alrededor, Ya tiene preparado. ya tiene el contrafuego. Entonces, si entra algo, hay una forma un poco más, ya no es tan arrasador. Pero hubieron condiciones también extraordinarias. Esos vientos de 50, 60%, 60 kilómetros por hora, es difícil de enfrentar con un fuego. Los propios árboles sirven como chimenea y lanzan las chispas allá a 200 o 300 metros. No es fácil, se está trabajando, hay un grupo humano muy
meritorio que está trabajando en el Chaco con máquinas, con topadoras, con palas cargadoras, con tractores con rastras, tratando de contener. Y es una lucha titánica, no es fácil, se apaga, aparentemente se apagó, de repente quedó un tronco encendido y después de unos 2 días calor se vuelve a prender y comienza de nuevo. Hay toda esa dificultad y son territorios extensos, sin infraestructura de camino. El camión bombero decir voy a llevar es una ilusión, no va a entrar. No. El avión lleva 1000 litros de agua, en un suspiro se va, pero voló 40 minutos para llevar 1000 litros. Entonces, Sí, antes de caer a tierra se evapora por el calor mismo. es complicado, entonces es fácil teorizar acá en Asunción. Claro. Es fácil, pero les quiero ver bailar allá y realmente son héroes esas personas que están allá trabajando para contener esto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Mariana tiene un consejo para nosotros y a la vuelta ya estamos con Felipe. Sí, un consejo refrescante, Mariana, Como algo que siempre. nos va a traer algo de frescura, ¿Cómo para no? mantener nuestros alimentos de la mejor manera. ¿Cómo no? Y recordá entonces que a ver, me gustaría ver, ahí No, está, ahora muy bien. aire acondicionado para Sí, sí, refrescar. sí. Pero Sí, puede porque ser para tampoco los está atento alimentos. nuestro compañerito, nos repite la hora. Sí, adelante, por El favor. mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustando automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe las partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. También utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires de Midea son la razón de tener un ambiente perfecto, sin preocuparse ya del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Esto, por supuesto, representa y distribuye Britam S.A. Y atención porque Bristol te ofrece la increíble oferta del día. Aprovecha y llévate solo por hoy un increíble combo. Una notebook HP de 15.6 pulgadas, 4 GB de RAM y 500 GB de disco duro. Más una impresora HP 2135, precio normal, 18 cuotas de 280.000. Y la oferta solo por hoy, 18 cuotas de 181.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribir al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Está la presidenta del Infonavit con nosotros. Cristina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, estamos aquí para aclarar cualquier tipo de duda. Bueno, a Felipe le debo un Sí, por espacio. favor. Presidenta, a ver, ¿en algún punto el gobierno va a pedir algún tipo de informe, algún tipo de conversación, va a plantear un tipo de diálogo con el gobierno boliviano? Sí, yo creo que sí. Hay, o sea, debería de decirse de una buena vez que, bueno, mucho, no sé si todo, pero mucho de lo que estamos viendo es responsabilidad del gobierno boliviano, ¿verdad? Con su decreto ese que flexibilizó todo. Y ellos miran para arriba y nosotros tampoco nos animamos para plantearle una cuestión más formal, ¿verdad? Por lo menos convocar al embajador, ¿verdad? Totalmente. La Cancillería ya se encuentra trabajando en eso. Es más, ahora estamos, como se sofocó un poco los focos de incendios que había hacia la línea 1 en el Chaco. Estas máquinas están yendo ahora hacia el hito 7 porque se va a hacer un trabajo de limpieza, se va a abrir un camino de 100 metros, 50 metros hacia el lado boliviano y 50 metros hacia el lado paraguayo entre el hito 7 y el hito 8, porque el martes con el equipo de la CEN identificamos un foco bastante grande a 30 kilómetros al noreste del hito 7 en el Chaco paraguayo, que si es que cambia el viento, ese foco puede llegar a expandirse hacia Paraguay. Entonces, el trabajo de prevención se está realizando ahí en la frontera y ya Cancillería está en conversación también con el gobierno boliviano y yo creo que, bueno, nuestra prioridad ahora mismo es apagar el fuego y, bueno, una vez que podamos tratar esta situación de emergencia, tratarlo ya a través de Cancillería con el gobierno boliviano esta situación, porque es cierto, ahora la mayor parte del fuego que entró al Chaco entró de Bolivia. Entraron 2 grandes lenguas de fuego, una en la zona de Cerro Choboreca y otra en la zona de Río Negro. Y ya son más de 241.000 hectáreas afectadas por estos incendios. No es mi intención cargar sobre Infona, digamos, la cuestión, Presidenta, pero estás vos y te lo tengo que expresar por lo menos. A ver, lo que pasa, por lo menos humildemente lo que uno cree, ¿verdad? Que siempre en el gobierno te dicen, no, prioridad uno es agarrar a los tipos que se llevaban al narco la otra vez en Costanera Norte. Ni lo agarraron, ni sabemos qué pasó, ni hasta ahora. Prioridad uno es
¿cómo se llama? Cortar el fuego. Que me parece bien, pero a la par hay otras cosas que hacer que son de mucho más profundidad, ¿verdad? Totalmente. Trabajar en cuestiones de política mucho más a largo plazo, ¿verdad? Totalmente. Yo O sea, creo tipo que evitar que existen, vuelvan a pasar, ¿verdad? así mismo, yo creo que existen cosas urgentes y cosas importantes. Y ahí las dos hay que hacer. Y las dos cosas las tenemos que hacer a la par. Es por eso también que desde el Infona estamos ayudando al equipo de la Secretaría de Emergencia Nacional con los monitoreos. Y bueno, es un comunicado que habíamos sacado hace poco también, ¿verdad? Todas las áreas que fueron afectadas por incendios, tanto en la región del Chaco como en la región oriental, van a ser monitoreadas por la institución a través de imágenes satelitales. Y todas las áreas que tenían cobertura forestal van a tener que ser destinadas a confinamiento para su posterior regeneración natural, o en el caso en que el ecosistema no pueda regenerarse, el Infona va a entrar con un trabajo de restauración con los propietarios de las propiedades, ¿verdad? Entonces, como te decía, hoy en día lo urgente para nosotros es que estos focos sean extintos, pero lo importante también es trabajar de parte de la institución en el monitoreo de estas áreas y encontrar los responsables. En el caso del Chaco, como te comentaba, la mayor parte del fuego entró por Bolivia, por dos grandes lenguas, pero también encontramos unos focos hacia la zona más centro del Chaco, hacia la zona de línea 1, en donde los focos tienen ciertas características que nos hacen pensar que estos focos fueron iniciados y fueron provocados aquí en nuestro país. Son más o menos 15 propiedades que están bajo investigación preliminar del Infona para, bueno, poder tratar de dilucidar si realmente estos focos fueron provocados por quemas no controladas. En el caso de la región oriental, también tenemos una situación muy particular en donde, le escuché al ingeniero, estaba diciendo, estamos en una época atípica de una seca bastante ya, una época de seca bastante prolongada, ¿verdad? Ya está en una época donde normalmente ya entra un frente de lluvias interesante en nuestro país. Y tenemos que en el caso de la región oriental, el 100% de las quemas son quemas intencionales y quemas no controladas. ¿Cuánto por ciento? El 100%. El 100% de las quemas de la región oriental. Y bueno, y una particularidad de esto es que muchas, y en el caso de la mayoría de las denuncias son por invasiones de tierras. Son por invasiones de tierras, ¿verdad? No se queman solamente bosques, sino que se queman también cultivos agrícolas. También el lunes estuve recibiendo denuncias de que se están quemando parcelas de reforestación, ¿verdad? Entonces, también estamos monitoreando todo lo que es la región oriental de nuestro país. Mariana, ¿y A ver, quiero insistir con la presidenta, sobre todo porque está, digamos, en este bloque nada más. Y le planteaba al ingeniero hace rato un poco el tema de esa política, no sé si decir preventiva, que es un poco la parte importante que tal vez mencionaba también Felipe. ¿Qué es lo que qué se hizo? Porque ahora podemos decir lo que se está haciendo, pero yo no sé si se esperaba desde el gobierno este nivel de, o sea, los focos de incendio, la forma en la que se propagó o no, pero qué se vino haciendo y qué podemos cambiar como para que esto, no digo evitar porque es una cuestión, claro, las cuestiones provocadas sí deberíamos trabajar en evitar. Bueno, ¿y cómo trabajamos? ¿Se va a modificar la ley? ¿Tiene que ser más dura? Yo por lo menos, si estoy equivocada te pido disculpas, Presidenta, pero no, siempre escucho, sí, hay que buscar los responsables. No conozco a alguno que esté, no sé, condenado por que haya pagado, digamos, por quemar, por ejemplo, exactamente pastizal. Ahí ya entra también la Fiscalía de Medio Ambiente, por supuesto ya está el Poder Judicial, o sea, ya hay como otras instancias, pero ¿qué se hace para prever todo esto? Porque si no, en realidad vamos a hablar acá y al siguiente incendio, entre comillas, Dios no quiera, ¿verdad? Pero al siguiente año, como que vamos a repetir un poco el discurso. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué claro, ya se está haciendo? En este caso fue un caso bastante atípico, porque como decía, la mayor parte del fuego entró de Bolivia. Nadie se esperaba que este incendio sea tan grande en Bolivia y bueno, y que entren estas dos lenguas de fuego grandes en nuestro país. Tenemos nosotros leyes que, por ejemplo, prohíben la quema no controlada. No recuerdo el número, creo que es 4017, 4014, en donde está reglamentado cómo se deben hacer las quemas en el caso de que se hagan con ciertos controles. Tienen que estar presentes los bomberos voluntarios, también tienen que estar presentes los municipios, se tienen en cuenta ciertas condiciones como las previsiones climáticas en cuanto a lo que es claro, en la ley, digamos, ya está todo. Los vientos. Yo creo que la legislación tenemos, igual conversamos también con el ministro de la CEN, que es un buen momento también para sentarse y discutir
si es que se modifica o no se modifica la ley, pero ahí sí tienen que entrar muchísimos otros actores más a participar en la modificación de esta ley, no solamente el sector público, sino que también el sector privado. Y obviamente todos los trabajos de prevención. Yo creo que con esto también hoy se está trabajando ya en la frontera de Bolivia, como bien venía diciendo, abriendo ya estos caminos cortafuego, teniendo en cuenta ya estas medidas preventivas para bueno, que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país y que no nos veamos tan afectados como está ocurriendo ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa. Mariana, ¿vos tenés un Sí. consejo para nosotros, por favor? Como Fuerte si- y claro, te escuchamos, Como Mariana. siempre, y el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen la vida más fácil. Aumentan la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Usa gas ecológico y consume menos. Los aires de Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocupaciones del exterior. Encontralo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Hacemos la pausa y ya volvemos. Y aprovechen el ofertón de Bristol para encontrar las ofertas inigualables y precios increíbles. Los descuentos son de hasta 60% en todos los productos y además con tus compras accedes a ellas sin entrega inicial. Y esta super oferta es para vos. Celular Samsung A20. Precio normal 18 cuotas de 168.000 guaraníes y ahora el precio de ofertón 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Así que apúrate. Todas estas ofertas son hasta agotar stock. Para más información, comunícate al 519 4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pedrito y Felipe, por favor. Dale, esto quería preguntar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hubo un gran incendio? Porque me gustaría saber los costos. Evidentemente, no está todavía, digamos, no se puede todavía cuantificar, pero me imagino que día a día, ves cuando se consume 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas de tu campo, sabes, más o menos. No solo el costo que estás perdiendo ahí, sino que el costo que te va después salir con un refinanciamiento de recuperar lo que perdiste. El último de dimensiones así importantes, así que llamó mucho la atención, que yo recuerde, es 2007. 2007. Sí. En la región oriental, sobre todo, en San Pedro y en el norte. Fueron incendios que también tuvieron una proporción difícil de manejar y miles de hectáreas de bosque bosque en pie. Fue una seca larga y afectó bastante. Fue en el 2007 que yo recuerdo. Pero todos los años hay quemazón, todos los años hay incendios. No de estas proporciones. Las condiciones de humedad de aire, de sequía, de periodo de sequía prolongado, potencia y hace que se llegue a estos niveles como el de este año, sobre todo en el Chaco, en la Oriental. Hay muchos focos, como decir, pero no está No se tan- sale de control. no llega a los niveles de que lo que fue el 2007 en la Oriental. En el Chaco sí, este es un foco bastante. Y la otra cosa también que tenemos, o sea, antes no había este aparatito que permitía filmar y documentar. La gente veía, pero no te contaba, pero no podías mostrar. Ahora estamos casi en línea con los acontecimientos y eso ayuda De a transmitir la en vivo, difusión Claro. mayor de esos acontecimientos. ¿Los costos? Y los costos inconmensurables para el que le tocó. Eso que vimos del doctor Galli, que se le quemó toda la pastura, se le murió animales. Sí. Eso, si no alquila campo, no tiene dónde tener sus animales. Si se le quemó miles de hectáreas. Y hay gente que dice los productores queman. Nadie es Nerón para quemar, por quemar. Ahora, ocurren quemas accidentales, habrá quemas intencionales, hay de todo como estuvimos hablando. Pero nadie es tan Sí, ya, imprudente claro. ni irresponsable y aprender para decir voy a divertirme con esto. No, tal vez no creo que nadie lo haga por diversión, pero lo hacen creyendo, según vos estabas diciendo, esto nos decía en el primer bloque, y yo le quiero consultar un poco a la presidenta del Infona, de si esta es realmente una cuestión cultural y nos quedamos con eso, ¿verdad? Bueno, decía Héctor en el primer bloque, un tema cultural te decía, ¿verdad? Yo no sé si eso es En los campos nativos. como una cuestión casi como de benigno, o sea, diciendo, mira, y es así, ¿qué va a hacer, verdad? ¿Nos quedamos con eso nomás o hacemos algo?
No, por supuesto que no. Yo creo que también la gente va a empezar a tomar conciencia con las consecuencias que se están viendo hoy en día. No sé si decirte que es algo cultural, pero es una creencia que hay en el campo, por ejemplo, de que al quemar el suelo, al final de la época seca, luego cuando venga la lluvia, el brote o el rebrote, como le dicen, sale mejor, sale más verde, sale de mejor calidad, ¿verdad? Esa es una creencia que la ciencia ya refutó, incluso puede ser los primeros 3, 4, 5 años, es cierto, te sale más verde tu pasto, te sale de mejor calidad, pero con el tiempo el suelo termina muy perjudicado y muy deteriorado. Entonces yo creo que también estas consecuencias van a hacer que la gente vaya tomando también conciencia y que nosotros mismos, bueno, como hablábamos antes, si tenemos que modificar la ley, modifiquémosla, pero esa es una discusión que tenemos que traer a la mesa con varios actores del sector para poder decidir. ¿Por qué nunca se invirtió para cambiar esta creencia o esta realidad cultural o esta cuestión de educación? Porque uno, bueno, dice el ejemplo, las lluvias en la ciudad, la gente tira la basura, el fenómeno urbano es relativamente nuevo, ¿verdad? Esta expansión urbana o la llegada de tantas personas, digamos, fue un proceso gradual en donde uno dice, bueno, las ciudades explotaron, los servicios no dan abasto y la gente hace lo que quiere y hay que castigar, educar y qué sé yo. Pero este país se movió gracias al campo siempre. Netamente agrícola. En un momento, ahora algo... ¿Cómo no se invirtió, digamos, históricamente en esto? Si del campo viene la plata para que se llene la ciudad, ¿verdad? O sea, hoy construir un edificio, decimos, no, hay ciertas medidas, pero un fenómeno en los últimos 15, 20 años más o menos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay dos niveles de transmisión de conocimiento. Hay gente que... Esto viene de los guaraníes. Los guaraníes hacían el rosado y plantaban sus cultivos en esos rosados. Vos mirás los asentamientos del INDER y comienzas sobre la ruta, los primeros 100 metros es el primer monte que se echa y se quema. Cuando eso se degrada, se va al segundo 100 metros y van comiendo por rodaja. Es todo, y es la falta de... Tenemos que tener en cuenta que el 84% de los pequeños productores no recibe asistencia técnica. Entonces, queda en el comentario, en el yeye y con los conocimientos de hace 40 años y la ciencia evoluciona mucho más que eso. Ya está contra conocido que quemar los suelos es una práctica nociva, negativa y los degrada y va perdiendo fertilidad. Pero hay gente que sí no te cree. Es una cuestión, a veces se convierte hasta en una cuestión de fe para ellos. Pensamiento cortoplacista. Pensamiento mágico. Pero ahí va mi pregunta, Héctor, porque uno habla y vamos a comparar el fenómeno urbano porque, digamos, los vicios, esto que se cometen en la ciudad, dice, bueno, porque es cultural, es nuevo, la gente no se sabe manejar en una ciudad, no hay cultura, digamos, todavía. No saben cruzar la calle. Claro, ¿verdad? La gente no sabe ni dónde cruzar la calle, cruzan en cualquier lugar, donde pelote, ¿verdad? Pero después te dice el sector privado, nosotros tomamos la iniciativa y nosotros estamos marcando la agenda del sector público de cómo hacer. Nosotros capacitamos a nuestros obreros, nosotros regimos nuestra tecnología, pues nosotros estamos ganando un dinero que si no lo hacemos, no hace nadie y esta industria se para. ¿Por qué no ocurrió en el campo? Porque el productor grande no obligó al Estado mostrando el camino a hacer esto, lo otro, porque a la larga hoy, desde el chico hasta el más grande está siendo afectado, ¿verdad? En general hay una adopción de buenas prácticas. Hay todavía bolsones rezagados que necesitan esa capacitación y un trabajo mucho más persistente. Pero te digo, se te puede quemar el campo porque entró alguien a buscar miel en el monte y prendió fuego para que la avispa no le pique y dejó el fuego y después se quemó. Te puede pasar eso. Te puede ir el famoso mariscador en el Chaco y hace su campamento y alguno tiró un cigarrillo y se quema 1000 hectáreas tranquilamente de una colilla. Claro. Entonces no es tan fácil, no es tan lineal, pero hay que hacer un esfuerzo de por lo menos capacitar a la gente, estoy de acuerdo contigo, y decirle esta práctica, pero así como en ese vamos a otro nivel. Cuando yo estudié en la facultad, la práctica para preparar el suelo para la siembra era 2 aradas y 2 rastreadas. Claro. Hoy, a partir de los 90, yo aprendí que la arada y la rastreada también destruye el suelo, lo compacta. La técnica de cultivo cambió. Ahora estamos haciendo siembra directa, pero hasta hoy hay entidades binacionales, hay municipios que
propone, vamos a ir a rastrear, y los campesinos le piden, rastreame. Claro. Y es una práctica que ya en el mundo está comprobada que degrada el suelo, pero sigue siendo Es que promovida ahí, a ver, por la propia autoridad. autoridad. Entonces, si nosotros mismos damos el mal ejemplo desde arriba, es muy Ahí difícil es donde para mí, Héctor, trabajar. donde para mí, lo mencionaba hace rato, creo que no estaba todavía Cristina, falta esa, no sé si es esa mano o ese liderazgo del MADE en primer lugar, ¿verdad? Como el Ministerio del Infona y de todos cuál? aquellos, de todos esos que están Agricultura, ahí. no te olvides, buena Agricultura, práctica es también. verdad, El no quemar 100%. es una buena práctica. Pero a Pero eso buena voy. práctica Yo le no les pusieron veo a a un tipo ellos. improvisado de la Por de ahí buenas me puede prácticas. Cristina decir, pero yo no les veo, a lo Una mejor práctica, estamos muy pero encerrados en decirle el a la seca, estudio, eso a chupín. ellos liderando esto. O sea, no sé si el MAES tiene una campaña o el MAC donde estén enseñando las nuevas prácticas. Ellos solamente te van a decir que sí, pero si eso es lo que impera en el campo, definitivo que no La llegan. cobertura es 16%. Del trabajo Tenemos del MAC. problema del MAC en extensión. Entonces, estamos queriendo construir Itaipú con una cuchara de albañil en la mano. No, y por eso pregunto por qué el sector, porque hoy mucha gente dice, claro, se empezaron a quemar los establecimientos ganaderos y ahí ahora estamos todos preocupados, porque hay mucha gente que escribe, y dice, ¿por qué antes no hablaban a los periodistas? Le dicen, ¿por qué antes no hablaban del tema? Se queman las vacas, Sí, fulano, ahora, ya aparecen, ¿verdad? no es eso. Entonces uno nunca dejamos de hablar del tema en realidad, pero digamos, hoy Entonces, hay una una invasión de situación así. información Claro. superior al tema. Ese ¿verdad? abordaje es el mismo abordaje Uiroreí que hacemos en muchos temas importantes. Y si no vamos por el Uiroreí, no vamos a resolver el problema. Vamos a focalizarnos Pero en la tampoco- causa del tema y veamos cómo trabajamos en la prevención. Pero tampoco que eso que se está Héctor, haciendo en la frontera alcanza con boliviana. describir solamente la realidad, ¿verdad? Porque No, si describimos realidad, sabemos ya que el 16% no más alcanza al MAC, sabemos ya. Y eso. bueno, y y entonces- después no tenemos un ministro que no sabe ni cómo, si sabes una diferencia entre una sandía y un zapallo. Y es un nivel de dificultad más que tenemos. No, Pero vamos pero somos por muy eso, encimitas, pero hermano. vamos Disculpame a que te la diga. cuestión. Lo que están haciendo ahora, que contó la presidenta del Infona, en la frontera boliviana, abrir un pique de 100 metros y que ahí eso sirva de tapa para que el fuego no penetre en el territorio paraguayo. Ese es un trabajo que se puede hacer de prevención Pero y eso- un mantenimiento claro, de... el tema del mantenimiento. Y está bien, pero ¿están cooperando los propios Así- productores o no es así? Así mismo. Hay un grupo de productores que está apostando fuerte a eso y muchos campos, yo conozco campos que yo administraba, teníamos 50 kilómetros alrededor en el lindero, también con contrafuego para que no entre el fuego. El tema es planificar, usar el conocimiento y la tecnología para prevenir. Al mismo tiempo, el frente de la capacitación, la educación y crear conciencia. Pero creer que una sola variable mágicamente va a solucionar todo el problema es engañarse. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay un consejo, me va a repetir Elías, No. si es que tenemos, creo que no. No, Bueno, no, vamos no, a hacer no. una pausa, ya volvemos. Avanza la lluvia. Bueno, Mariana, usted no sé ya... Te quería preguntar, Pedro. el tema, justo hablaste del Ministerio. La otra vez estaba hablando con un productor de Alto Paraná, importante productor, y estaba furioso él, cuando recién nombraron al ministro. Después cambiaron, no sé por qué. Bueno, lo que Tengo él que decir decía 60 palos es para que repetir. Te voy a nosotros... explicar. Espera un poquito. Nosotros, los grandes productores, de hecho, llegamos donde estamos solos, sin la asistencia del Estado. Dice. Cuando decía Estado, hablaba del ministerio, obviamente. Y en los pequeños productores tampoco llega el Estado. Y llega en una proporción mínima. Y cuando llega es por una cuestión política. Entonces se preguntaba, yo no sé para qué existe este ministerio. ¿Ustedes consideran que este ministerio es importante? La otra vez estuvimos con la Cámara de Horticultores. Ellos, por ejemplo, él decía que era una cuestión, pero son pequeños sectores. Pero parece que la mayoría no Te le voy a llega. decir una cosa. A ver. Muchos de los avances se hizo por iniciativa del sector privado. Ahora, en un país con el potencial agropecuario y forestal que tiene, tendría que ser uno de los ministerios más importantes del país. Lastimosamente se fue degradando en los últimos 30 años, con honrosas excepciones. El ministerio cambió su rol de ser un ministerio
de la producción a ser un Ministerio de Acción Social. Se pasó el ministro de un Papá Noel que se pasa repartiendo regalos. Nosotros usamos el ejemplo de la fiesta patronal de Guarambaré. De Yupipe Campanario remombó la plata. Ese es el Ministerio de Agricultura. En los últimos 15 años, del 2002 al 2017, tenemos la estadística del famoso rubro 800, 1.200 millones de dólares. Se gastó en el MAG en proyectos productivos, Pollito, Carretilla, en connivencia, una triple alianza de funcionarios, políticos y pseudo dirigentes campesinos que se hicieron un festival con la plata. Y el resultado no llegó al campo. El ministerio tenía que concentrarse en capacitar a la gente, en generar el apoyo financiero que necesitan, créditos reembolsables, no regalos, y poner una dinámica productiva en marcha. El ministerio no se enfocó en eso y por eso estamos con todos estos diagnósticos, este plagio que tenemos. Pero realmente el ministerio tiene que cambiar su modelo de gestión, tiene que redefinir su rol y tiene que acompañar al productor. ¿No está ocurriendo? No, no está ocurriendo. Tenemos una última pregunta, por Tiene que favor. tener un perfil distinto y no perfilado de ceja, presidente. Presidenta, hablaste en esta semana de una cantidad X de propietarios, mencionaste inclusive y 15, si no me equivoco, corregime. Al respecto, hay una investigación abierta por parte del Ministerio la Fiscalía Ambiental. ¿Se está avanzando? ¿Va a llegar a una cuestión, digamos, de acusación, de imputación? ¿En qué estado está eso? La Fiscalía tengo entendido que tiene abiertas 2 carpetas fiscales. Y en el caso del Infona nosotros tenemos abiertas 15 investigaciones preliminares. Todavía no son sumarios y todavía no está comunicado a la Fiscalía, porque como te comentaba anteriormente, eran propiedades en donde nosotros encontramos focos que tenían ciertas características que nos hacen pensar que pueden ser focos provocados. Pero eso nosotros estamos llevando adelante una investigación, realizando imágenes multitemporales y también revisando la cantidad de focos que se estuvieron encendiendo en los últimos días y en las últimas semanas. Son 15 investigaciones preliminares, eso no quiere decir que son 15 focos de incendio provocados, sino que son 15 focos que ahora estamos investigando para ver si realmente fueron provocados. Las características, no. claro. Exacto. Los focos tenían ciertas características, estuvimos viendo con los técnicos de la Secretaría de Emergencia Nacional, que tenían ciertas características que nos hacen creer que fueron provocados, pero eso todavía no está comprobado, está justamente en una investigación preliminar. Obviamente, si es que nosotros encontramos que estos focos fueron provocados, se abre un sumario dentro del Infona en caso de que haya sido en una cobertura forestal y también comunicamos al Ministerio. ¿Y eso tiene alguna sanción? Perdón la repregunta. En el caso del Infona, bueno, tengo que resaltar que nosotros, digamos, nos advocamos a todo lo que es cobertura forestal. Entonces, nosotros queman pastizales no podemos sancionar, pero sí podemos sancionar quemas en todo lo que sea cobertura forestal. Y va de 100 hasta 10.000 jornales, dependiendo de la cantidad de hectáreas afectadas. Eso está estipulado en el decreto 1743. Nos queda tiempito, me parece, ya para poco. Un minuto más, así que bueno, Héctor, ¿alguna conclusión que podamos dar? Y bueno, es un trabajo que tenemos que encararlo entre todos. Tiene varios frentes, no tiene una sola arista. Y tenemos que tomarlo en serio, realmente, y no ser reactivo cuando explota y después nos olvidamos hasta la próxima explosión. Tenemos que hacer el trabajo de prevención, creo que es fundamental, en las zonas donde hay más riesgo en las épocas de invierno. Sabemos las regiones con más riesgo y hay años extraordinarios de sequía donde el riesgo se aumenta en otras regiones y tenemos que alertar a la gente. Presidenta, ¿algo que mencionar? Sí, totalmente de acuerdo con el ingeniero. Tenemos que trabajar tanto el sector público como el sector privado en políticas de prevención. Hoy en día tenemos tecnología, podemos tener predicción del tiempo. Así que empezar a trabajar realmente en políticas de prevención con este tipo de catástrofes y también por sobre todo educación y concienciación también. Muchísimas gracias. Gracias para ambos por venir hasta nuestra nueva casa. Los dos por primera vez en Lambaré, ¿verdad? Sí. Bueno, primera vez en Lambaré, así que muy bienvenidos también a nuestra nueva casa, ¿verdad? Debutamos acá. Le pregunto a los tres rapidito nomás. Si yo le digo Ariel Oviedo, ministro de Hacienda, Ay. Rodolfo Friedman, presidente del Banco Central del Paraguay,
y Portillo en la SET, ¿cuáles son los primeros gremios que van a armar? ¿Dónde hay pelota? ¿Que ¿Los van a dar gremios? su apoyo o que van a...? No, que van a decir, no señores, esto no puede ser. Los empresariales van a saltar a los locos, nadie va a permitir. Claro. ¿Y por qué se sigue permitiendo que cualquiera esté al Esperemos. frente? Históricamente casi ya a esta altura, El frente al más. Ministerio de Por Agricultura. eso yo le preguntaba, pues no sé por qué empezaron Ahí le con tenemos mucha uno- bronca. acá le tenemos uno de los gremios ahí. Empezaron con pero mucha ya bronca y después... yo le quiero sacar la pregunta, le estoy mandando Claro. a ustedes. Sencillo. ya está. Priorizamos. Ya, primero fue un aviso de Vos le que preguntas, no ¿no? era Oh, pero quería responder. era una persona que generaba preocupación Sí. y rechazo en el sector. Ah, Se lo nombró igual. Mm. Nosotros podíamos salir de día a la ruta a lo mejor y sacar de nuevo al ministro y dejar de sembrar y perder en la cosecha del año que viene y tener un año 2020 peor, más que el 2019 en toda la República del Paraguay. ¿Es responsable? es responsable del gobierno. Estamos hablando a largo- no, es un manejo responsable nuestro. No, Héctor, estamos hablando a largo plazo recién. Yo te digo que No, 10 días, Héctor. ustedes estaban 2 días en la calle, eso. Bueno, Héctor. ya se va a alargar otra. Sí. Bueno, nos vemos el lunes, chao. Chao, chao. Eso no te aguantan un tractorazo.